Buenos días, hermanos. Hoy día estamos miércoles 17 de junio. Que el Señor los bendiga a todos aquellos que de alguna manera nos están escuchando. Les deseo muchas bendiciones, salud, vigor, la presencia de Dios en ustedes. Como siempre repito, en estos tiempos tan difíciles, hermanos, de tanta mortandad que hasta esta muerte está queriendo tocar nuestras moradas. Solamente la sangre de Cristo nos puede proteger. Continuemos, hermanos, en clamor, súplicas y ruegos a nuestro Dios para que nos siga guardando de todo mal. Así como vimos en la clase pasada, la obediencia de Abraham, de todos los grandes hombres y mujeres de fe, cómo Dios los honró, cómo Dios los bendijo. Como le habíamos anticipado, ahora veremos las consecuencias de la desobediencia en el libro de los orígenes, que es el libro de Génesis. Y bueno, hay muchos pasajes y mucho que tratar, pero por la escasez de tiempo lo estamos resumiendo todo. Todos los males que nos han venido, muchas veces meditemos, son por causa de nuestra desobediencia. Es sumamente importante para nuestra vida y toda nuestra descendencia si pudiéramos entender a cabalidad esta porción que Dios nos habla desde Génesis hasta Apocalipsis, si tuviéramos tiempo de leer la palabra de Dios. El origen de la desobediencia, hermanos, en este caso, empieza en el Edén, con Eva, y las consecuencias, y eso que traiga a nuestra mente cuántas malas decisiones hemos tomado y hemos visto en nuestras vidas que hay consecuencias del pecado. Diríamos que solamente fue un mordisco lo que hizo Eva, pero todo eso, hermanos, está en total desacuerdo el Señor y afecta mucho. Vamos a Génesis capítulo 3. Después que Adán y Eva desobedecieron a Dios, cómo el Señor tiene que verse precisado a castigarlos severamente. Vamos a ver primeramente cómo el Señor se dirige a Eva. Versículo 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Todo tuvo que cambiar el Señor y disciplinarlos. Multiplicaré en gran manera tus dolores. Y otra vez dice: con dolor darás a luz, y tu marido se va a enseñorear. Eso no estaba en los planes de Dios. Eso es a causa de la caída, que haya dolor, que haya conflicto, que haya problemas. Y al hombre también, y a Adán le dice, versículos 17, y al hombre dijo: por cuanto obedecisteis a la voz de tu mujer. ¿Se acuerdan de Elí? Por cuanto no fuiste de muro y de estorbo para con tus hijos. Los has honrado más a ellos que a mí. Y nos dejamos llevar por los hombres, por la idea de los hombres, y no recurrimos a su palabra. Y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él. Yo te había dicho: maldita será la tierra por tu causa, por tu pecado. Otra vez, con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Versículo 18, le sigue diciendo a Adán: espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, hasta que mueras. Vas a vivir así. Por eso es que el mismo Señor Jesús dijo: en el mundo van a tener aflicción. Todo lo que ha repercutido el pecado de ellos. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Cómo afecta a Dios la desobediencia? Tal vez para Adán y Eva no fue mucho, pero algo pasó en sus vidas.
Se abrieron sus ojos para el mal. Perdieron la inocencia que Dios quería, en la que Dios quería tenerlos. Buscaron hojas de higueras. Se escondieron. Hermanos, ¿y cuántos sabemos que no hay forma de huir de la presencia de Dios y de sus consecuencias? Como dice el salmista, si subiere a lo más alto, ahí estarás tú. Y si bajare a lo profundo, ahí nos estará esperando el Señor para tratar con nuestras vidas. Ellos tenían todo, hermanos. Tenían la presencia de Dios, alzaban la mano al árbol y comían, no tenían nada más que hacer. Pero Dios los arrojó del huerto preparado y los mandó donde había espinos y cardos. Hermanos, cardos son esas pencas grandes, espinosas. Y le dijo, hasta que mueras, todos los días de tu vida. Imagínense, hermanos, Adán vivió 930 años y todo ese tiempo lo recordaría y le pesaría todo lo que perdió y las consecuencias que tuvo que pasar. Hermanos, no sé ustedes, pero yo sí recuerdo todas mis desobediencias, mis rebeliones, cómo no escuchaba el consejo. Bueno, nunca me voy a olvidar, hermanos, yo vendí una propiedad grande y me pagaron muy bien y perdí miles de dólares en CLAE. Cuando todos me decían, no lo pongas ahí, es totalmente inseguro. Hermanos, yo terca por la codicia, por tantas cosas necias que hay en nuestros corazones, lo hice. Hermanos, yo no soy una persona depresiva, pero me dolió en el corazón cuando cerraron CLAE y se quedaron con todo mi dinero hasta el día de hoy. No se pueden imaginar. Yo me imagino cómo había vivido Adán y cómo vivimos nosotros, recordando cuántas pérdidas nos hubiéramos evitado. En el versículo 23 y 24 nos dice, perdieron toda intimidad, toda comunión con Dios. Dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ya no tenía acceso con esa libertad. Los arrojó para que vean, hermanos, qué horrible es para Dios el pecado, cómo lo ve Dios. Perdió todo, lo provocaron a ira. Dios hizo esa tremenda separación. El pecado nos separa con Dios, por más pequeño que sea, por más que sea el mordisco. Y no terminó ahí, hermanos. Más adelante vemos su descendencia. Caín mató a Abel. Caín sabía muy bien, porque sus padres le enseñaron, cuando ellos pusieron sus hojas de higueras, el Señor les quitó eso y les dio túnica de pieles, que tipifica la muerte de un animal. Tipifica sangre. Y ya el Señor ahí les había revelado cómo tenían que hacer para que hubiera perdón para sus pecados. Solamente la sangre puede limpiar. Y desde ahí apunta hasta la sangre de Cristo en la cruz, pedirle que nos limpie de todo mal, de todo pecado. Y Caín no lo hizo de acuerdo a como sus padres le enseñaron. Lo hizo como a él bien le parecía. Es una desobediencia, hacer las cosas como a nosotros nos parece. Hay que obedecer, hermanos, a su palabra, a sus leyes, a sus estatutos. Es muy importante para nosotros. A sus decretos, como dice la palabra, para que nos vaya bien todos los días de nuestra vida. Vamos a leer por porciones de Deuteronomios 30, versículos del 1 al 4. Dice desde el 1 al 4,
Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aún cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí los recogerá Jehová tu Dios y de allá los tomará. Está diciendo que va el Señor restaurar, va a traerlos así a ellos, aunque tu hija y tu hijo se hayan rebelado. De eso se va a encargar el Señor, aunque se vayan lo más lejos posible, Él los va a traer. Versículo 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Pero que lo ames de verdad. Amar es obedecer a Dios. No es que yo amo a Dios y haces lo que quieres y rompes las páginas de la Biblia y no obedeces puntualmente. Como le dijo a Abraham, anda delante de mí, sé perfecto. Debemos de buscar esa perfección. 8. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Le está diciendo el Señor. Tú volverás, o sea, los va a restaurar y volverás a oír. Y el Señor te va a perdonar y te va a restaurar. Va a haber una consecuencia. Yo perdí todo de mi desobediencia, de mi ligereza, de hacer las cosas por mi propio criterio. Versículo 10. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Cuando hagas eso, Dios se va a encargar de lo demás. Hay restauración. Dios ha venido a restaurar, a salvar todo lo que se había perdido en un sentido espiritual. Hermanos, esta pandemia, y no me voy a cansar de repetir, de muerte, de dolor, de tristeza, son las consecuencias devastadoras del pecado, que ha ido en aumento. Ustedes ven las noticias, hermanos, ven cómo se están matando, sin respeto a las autoridades, unos a otros, odiándose. Y por haberse multiplicado la maldad o el pecado, el amor de muchos ya se ha enfriado, sin respeto a las autoridades, como animales irracionales, como dice la palabra, destruyendo todo sin importarles, cegados por el pecado. Estamos, hermanos, hoy día viviendo la ira de Dios, que como dice su palabra, viene sobre los hijos de desobediencia. Qué triste, hermanos. Y el pueblo de Dios muchas veces donde el Señor exige, si se humillare mi pueblo y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados. Pero el pueblo de Dios, hermanos, no hay humillación, no hay nada, hay una dureza de corazón. Deberíamos estar con clamor, con súplicas, con ruegos y escapar por nuestras vidas delante de Dios. ¿Cómo estará nuestro Dios? Hermanos, Dios quiere perdonar y restaurar nuestras vidas. Hoy día mismo, como hemos leído, si le escuchamos, hoy día Dios, Él nos va a limpiar con su sangre preciosa. Hay una canción preciosa que la vamos a entonar, que esa manera de clamor y de pedirle, Señor, renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón.
porque todo lo que hay en nuestra naturaleza humana carnal necesita ser cambiado. Pongámonos, hermanos, a los pies de Dios. Pidámosle perdón a un Dios que está buscándonos, que está tocando nuestra puerta, el que oye mi voz y abre su corazón. Abre tu corazón hoy día. Es día de restauración. Hermanos, preferimos tantas cosas y no estamos buscando su presencia. Especialmente en estos tiempos, ¿qué va a ocurrir cada semana, cada día? Es un milagro. No sabemos qué pasará la semana que viene. Decir con gratitud, Señor, gracias. Estamos expuestos a todo. Que Dios los bendiga, hermanos. Versículo 10 al 14, vamos a avanzar. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, otra vez, ¿no? En Cristo Jesús está la bendición de Abraham. En los hijos de la fe son los hijos de Abraham. Pablo les está repitiendo esto una y muchas veces, como ya hemos venido estudiando el libro de los Gálatas, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces hoy día vamos a estudiar este punto que es bajo maldición. Pablo refutando aquí contundentemente, sacando el libro de Deuteronomios, ¿no? Porque todos estos pasajes, desde el 10 hasta el 14, ¿no? Maldito, por ejemplo, el 10, todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, todos estos son pasajes de Deuteronomio. Entonces Pablo les dice, están ustedes sacándolos de la verdad, llevándolos a la ley, entonces por consecuencia, ¿qué va a haber? Ya lo estudiamos, capítulo 1 de Gálatas también, aquí en el versículo del 6 al 10, Pablo da esta misma sentencia: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea qué, sea anatema, sea maldito o esté bajo maldición. Entonces, si hay un desvío de la sana doctrina, de la verdad de Dios, en este caso vamos a poner el pueblo de Dios, porque aquí está hablando a los Gálatas, que eran todavía pueblo de Dios, pero que estaban a punto de desviarse de la verdad de Dios, a punto de caer bajo maldición. Cualquier otra cosa que no sea la fe en Cristo Jesús, entonces no va a haber bendición, está sujeto a maldición. Vamos a ver qué cosa implica maldición. Es el juicio de Dios, es separado para un juicio. Quiere decir la ira de Dios, pronta a caer a esa persona o a ese pueblo. Porque para Dios nos puede castigar personalmente, o puede castigar a toda una iglesia, o puede castigar a todo un pueblo, toda una casa, todas nuestras casas, por no permanecer en la fe. Porque estudiábamos la clase también pasada, si no, todos hubiera sido en vano, porque inmediatamente Dios hace la separación. Entonces hay maldición para el que se aparta, para nosotros, si nos apartamos de la sana doctrina, y al apartarnos de la fe en Jesucristo, estamos negando la obra preciosa que hizo Cristo en la cruz. ¿Quién se hizo? Maldición
para darnos a nosotros salvación, bendición. Tomó nuestro lugar. Todo aquel que desecha eso, lógicamente no lo vamos a desechar como vamos a ver más adelante con nuestros labios. No, yo estoy bien en el Señor, yo nunca lo voy a desechar al Señor, pero con nuestros hechos, con nuestro caminar y nuestra vida, ya nos apartamos de Dios. Por eso el Señor en el Antiguo Testamento, en Isaías, y en el Nuevo Testamento, en Mateo, dice, pueblo que de labios me honra. O sea, con sus labios decían que sí, que estaban bien con el Señor, pero con sus hechos ya se habían alejado de Dios. Entonces todo aquel que deseche a Jesucristo está desechando esa liberación, esa salvación, por lo tanto está cayendo bajo maldición. Hay un peligro, otra vez les advierte a los Gálatas, de otra manera, ya con otra estrategia, para que no se aparten de la sana doctrina. La salvación nunca se puede lograr, hermanos, o puede ser el resultado de la obediencia a alguna religión, a alguna filosofía, a alguna autojustificación, ni mucho menos a la ley, porque la ley, nosotros no podíamos cumplir este primer mandamiento de amar a Dios, con eso es todo, ¿qué más el resto? Ahora estamos aprendiendo a amar a Dios, ¿por qué? Porque Dios ha derramado su amor en nosotros. Con Cristo estamos cumpliendo la ley de Dios. Sin Cristo es imposible. Entonces sabemos que los judaizantes muy sutilmente querían poner la mixtura para que desde ese punto sea un pequeño desvío de la verdad de Dios. Y Pablo se oponía, peleaba, ¿no? Luchaba ardientemente, contendía por guiarlos a la verdad de Dios. Entonces Jesucristo libera al hombre de la maldición, redime o libera al hombre de la maldición del pecado, del no poder cumplir nosotros la ley. Antes, cuando íbamos a la iglesia donde pertenecíamos, tengo que ir por cumplir, o de repente ya no voy, total Dios es bueno, y nos era gravoso. Hoy día nosotros vamos porque queremos, porque estamos delante de Dios y es Dios quien pone ese sentir, y podemos cumplir todos los mandamientos, honrar a nuestro padre, a nuestra madre, porque Dios ya no es una cosa, qué antipáticos que no sé, ya lo hacemos porque Dios nos pone ese sentir. Entonces cumplimos la ley. ¿Por qué? Porque Él que está en nosotros cumplió ya la ley, cada detalle de la ley que nos era contraria, que nos era imposible, voluntariamente. Es el Espíritu que nos ha dado, como dice acá, que nos anhela y que nos guía a hacer, a obedecer. Entonces Cristo no pecó, fue perfecto, santo y puro. Por eso es que se puede presentar delante de Dios y abogar por nosotros. Y quitarnos todo pecado, toda maldición y decir, ¿no? Dice que abogado que intercede las 24 horas del día. Mira, ayer pequé de ira, por decir. Y Dios dice, no. La sangre de Cristo que nos limpia de toda maldición, de todo pecado. Él continuamente va abogando, intercediendo por nosotros. Entonces Él llevó nuestros pecados sobre sí. Él se aseguró de una justicia incorruptible, santa, para poder con todo derecho presentarse al Padre, puro, limpio y sin mancha, e interceder. ¿Cuál es la tragedia de todo esto? Que el hombre no acepta este regalo de amor de Dios. Así de sencillo. No acepta. Y nosotros también no aceptamos. Por eso es que nos inclinamos a tantas otras cosas. Por eso es que tanto pueblo se aparta de Dios y va en busca de las dádivas, en busca de los milagros, en busca de tantas otras cosas y no espera confiadamente en su Señor, aquel que intercede por nosotros. Redimir viene con este trasfondo que implica comprar a un esclavo. ¿No? Viene esta palabra griega, que había un mercado de esclavos antiguamente, y venían y compraban a ese esclavo y lo sacaban en libertad. Entonces, eso es lo que ha hecho Jesús por nosotros. Ha pagado un alto precio. Nadie podía pagar ese precio de sangre en la cruz y ha pagado
esa santidad por nosotros. Nos ha comprado, ha pagado el precio, nos ha liberado para nosotros ya no vivir de esa manera, sino vivir a la manera que Dios quiere. Entonces, después de haber experimentado esa obra tan preciosa, estamos hablando del pueblo de Dios, de los de Galacia, después de haber experimentado esa redención, esa salvación tan grande, Pablo se consternaba y decía, ¿cómo es que se van a volver a las enseñanzas erradas, a las herejías de los hombres, a un evangelio completamente diferente? Cuando ya Dios ha hecho todo, ha abierto brecha, todo es fácil hoy en día, solamente fe, solamente fe. El justo por la fe vivirá, por la fe en Cristo. Vamos a ser justificados y vamos a vivir. Si no tenemos fe en Jesucristo, ¿qué cosa es lo siguiente? Muerte espiritual. Y no estoy hablando de la superfe que hablan ahora. Estoy hablando de una fe sencilla, como la tienen ustedes y la tengo yo, una fe con todas nuestras debilidades y flaquezas. Pero es una fe verdadera, una fe que le dice cada día a Dios, Señor, mi fe es como un granito de mostaza, pero aumenta mi fe. Ayuda a mi incredulidad, Señor. Es esa fe que Dios quiere, el justo, por la fe en Cristo, en aquel que murió por nosotros. La fe que es Cristo, nada más. Va a vivir. Vamos a vivir, no vamos a morir espiritualmente. Entonces, les habla a los Gálatas. Después de haber estado bajo maldición, de haber sido rescatados, de haber sido adquiridos, comprados, de haber experimentado el Espíritu, el amor del Padre, el poder del Espíritu Santo, ahora ¿cómo van ustedes a escuchar esas fábulas y esos cuentos y regresar a las religiosidades antiguas, a el cristiano religioso? Acá hay una enseñanza muy grande para nosotros. El justo por la fe vivirá, por la obediencia. El padre de la fe, veíamos la clase pasada, primero es la fe. Y segundo es, si hay fe, aunque sea poquito, ¿qué cosa va a haber? Obediencia, sujeción. Y si nosotros somos obedientes, estamos sujetos a Él y por lo tanto perseveramos en el bien hacer. Tenemos dos ejemplos que ya lo tocamos la clase pasada, no lo voy a tocar ahora, muy claros que nos hablaron y nos hablan. Acán, pueblo de Dios, estamos hablando del pueblo de Dios, desobedeció al Señor, se desvió, nadie lo vio, él se guardó los lingotes, algo así de oro y el manto, y nadie lo vio y lo guardó en su casa y lo tapó bien. Hermanos, hay veces hacemos cosas que ni siquiera son indispensables para nuestras vidas, sino que nuestra naturaleza desobediente, engañosa, nos lleva a hacer cosas que redundaron ¿para qué? Para muerte de él y desgracia de toda su casa. Entonces, lo opuesto que tenemos con Rahab, por fe, y su fe fue pequeña, como la de todos ustedes y yo cuando vine al Señor. Todo lo hacía por fe. Me bauticé por fe. No entendía, nunca me explicaron nada, me bauticé por fe. Porque si eso agradaba a Dios, lo voy a hacer, no importa. Asistí a las reuniones, hermanos, no entendía nada. Solamente me gustaban las canciones y al final los tamalitos verdes que servía la hermana. Y todos predicaban y bueno, y ahí que agarraba un poquito, otro poquito, pero ya venían las canciones del final y ahí comenzaba a llorar, a derramar y salía feliz. Y así, poco a poco, hermanos, cuando menos nos damos cuenta, Dios está haciendo una obra extraña y profunda en medio de nuestros corazones. Y ahí sí Rahab creyó. Una mujer ignorante, ramera, pero creyó. ¿Y qué trajo? Vida, bendición para toda su casa, para toda su familia. Entonces vemos que el deseo siempre de Dios, para todas las edades y por todos los tiempos, que perseveren en el Señor, que permanezcan en el Señor, que tengan esa relación íntima con Él.
Y solo así tendremos las mismas bendiciones que tuvo Abraham, que le creyó al Señor por fe y siguió por fe. El que se aparta de Dios, vamos a ver a través de todo el Antiguo y Nuevo Testamento, no solo se aleja de Dios, sino que está expuesto a la separación de Dios, a la ira de Dios, al juicio de Dios, porque no está, lamentablemente, hermanos, no hay otro camino que haya dejado Dios, haya trazado para la raza humana, que Cristo, la fe en Cristo Jesús. Entonces, vamos a ver Deuteronomio, cómo Dios es el mismo, tiene el mismo sentir que está teniendo Pablo acá, y que se remonta al libro de Deuteronomio, capítulo 28. Y todos estos pasajes vienen a la mente de Pablo cuando él cita todas estas escrituras. Dice, acontecerá que si oyeres, Deuteronomio 28:1, atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaron. Si ustedes se dan cuenta, todo esto es un resumen de las bendiciones de Abraham. Pero Moisés los vuelve a repetir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia. O sea, bendecirá nuestra descendencia en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestará a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, el no apartarse, hermanos, de la fe en Cristo Jesús. Dios ya había provisto a ellos, ¿no?, de ese poder especial para oír, para tratar de cumplir. Y cuánto más en nosotros, si el cumplidor de todo esto ya está en medio nuestro. Si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos. ¿Y qué? Y no solamente ir, sino terminaremos sirviéndoles. Y viene ahora las consecuencias de la desobediencia. Entonces, ¿por qué viene? ¿Por qué se puede estar uno bajo maldición? Por la desobediencia. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, por favor, hermanos, ¿saben qué? Resáltenlo, márquenlo con un círculo, porque Dios no demanda una obediencia perfecta porque sabe que no lo vamos a hacer. Pero ¿qué demanda Dios? Y esta es la clave. ¿Para qué? Para procurar. Procura.
presentarte, como le decía Pablo a Timoteo, procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad, para procurar cumplir sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo. Imagínense, Dios nos intima, o sí. ¿Saben qué cosa es intimar? Amenaza, agarrarnos así del cuello y decir, cuando nosotros le decimos a nuestros hijos que están con 40 de fiebre y te dicen, no quiero tomar el antipirético, le decimos, ¿sabes qué? O sí, agarramos y le decimos, y le abrimos la boca y le metemos la pastilla, el remedio. Te intimo. Es algo más fuerte de lo que nosotros nos imaginamos. Te intimo hoy, que vendrán sobre ti, ¿qué cosa? Todas estas maldiciones. Y no digas que no, porque te van a alcanzar. De todas maneras, así como las bendiciones te van a alcanzar al 100%, esto también te va a alcanzar. Hermanos, es crítico, pero es precioso saber que Dios quiere la bendición para nosotros. Por eso es que Dios nos intima y nos mueve a poder obedecer. Por eso Pablo les intimaba a los de Galacia. Ustedes no saben los que se les viene encima si ustedes se desvían de la verdad de Dios. El desviarse es ya no obedecer, ya no permanecer, ya no estar en el camino. Y muchas cosas feas, ¿no? 20, por ejemplo, y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras. Porque no, Dios no es un Dios neurasténico o malo. Es por causa de nosotros, es por causa de los mismos Gálatas que le iba a suceder esto, por las cuales me habrás dejado. O sea, me has dejado por otras cosas y eso te va a llevar, te va a traer consecuencias. 28, Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Es una de las cosas, hermanos, que viene inmediatamente cuando uno deja al Señor. Una turbación de espíritu con los nervios destrozados, porque uno tiene sus momentos difíciles, vas al Señor y sales, vienes acá, te dura un par de días y ya el Señor te libera, te limpia. Pero si se ha dejado al Señor, ¿dónde? Su espíritu, su palabra nos limpia, nos dice acá en el 32, tus hijos. Y hermanos, y eso es como Acán. Lo terrible es, como ahora venía, ¿no? El Salmo 145, de generación en generación, ¿no? Bendeciré, enseñaré. Dios ha tenido un especial cuidado para con nuestra descendencia a través de todos los tiempos, para con la descendencia de su pueblo. No se trata de una bendición solamente para nosotros, es extensiva. Por eso la bendición de Abraham, bendeciré el fruto de tu vientre, dice acá las bendiciones que daba a Moisés. Y bendeciré a tu descendencia y serás grande. Y ese es el cuidado. ¿Por qué? Porque todos verán y reconocerán que es descendencia de Dios, que Él va a ser exaltado entre todos al ver a nosotros y a nuestra descendencia. ¿Y qué ocurre? Lo contrario, tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo y tus ojos lo verán y desfallecerán por ellos todo el día. Y no habrá fuerza en tu mano, debilitados completamente. Versículo 45, ustedes lo pueden leer en sus casas esto, ¿no? Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos, sus estatutos que Él te mandó. 47, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. Servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti con hambre, en fin. Cosas tremendas, versículo 66. Y tendrás tu vida como algo que pende de delante de ti y estarás temeroso. Hermanos, el temor, la angustia, la desesperación, que Dios dice que en los últimos tiempos, en Mateo y en Lucas, que en los últimos tiempos vendrán.
angustia por las cosas que acontecerán, todo eso no nos va a llegar a nosotros. Como dice, como la gallina cuida a sus polluelos, así quise cuidarlos y no quiso ese pueblo. Y así somos nosotros los que rechazamos la cubierta de Dios. Entonces, si no está la cubierta de Dios, estamos expuestos a todo, hermanos. Y no está hablando, hermanos, del mundo. Estamos hablando del pueblo de Dios. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti y estarás temeroso de noche y de día y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Algunos que han sufrido de depresión cuentan esto, que se levantan y dicen, ojalá que fuera la noche, y en la noche ya ojalá que fuera el otro día siguiente, y así. Dice que pasan los días. Y a la tarde dirás, ¿quién quiera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves. Imagínense, ¿te quieres regresar? Regrésate. Te hará volver. Y como dice en el Nuevo Testamento, y tu condición postrera será peor que la primera. Te hará volver a Egipto en naves. Para aquellos que dicen que no, que Dios es bueno, que sus misericordias son tantas, que no, Dios no castiga, Dios es amor. Y cierto, Dios es amor, pero Dios es un Dios que es justo y nos ha enseñado el camino y nos ha propiciado, como nosotros con nuestros hijos que queremos lo mejor. E insistimos, pero si no queremos, ya Dios nos ha dado el libre albedrío. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás, allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. El punto sin retorno es el último capítulo del versículo 68 de Deuteronomio 28, 68. Todo Deuteronomio son enseñanzas fuertes o definición que manda Moisés en Deuteronomio 30, desde el versículo 15, pasajes muy conocidos, ¿no? Mirad, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. El bien, la bendición, el mal, la maldición. Y exhortando Moisés también antes de morir, a diestra y siniestra, hablándole al pueblo a que se decida, que sepa, a que conozca a Dios. ¿Cómo va a ser el actuar de Dios? Que no vivan engañados. El bien y el mal, ¿no? Que andes en sus caminos. Dice, te mando hoy que ames a Jehová, 16, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras a tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare, si no permaneces, si no perseveras. Deuteronomio 30, versículo el 15, estoy en el 17 ahora. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, una vez que empiece el extravío, ya empiezas a adorar, a inclinarte a otros dioses, a los dioses ajenos, y empiezas a servirle. ¿Y qué le dice Moisés? Yo os protesto hoy que de cierto, al 100% va a haber muerte, va a haber pérdida. No prolongaréis vuestros días. ¿No? A los cielos y a la tierra llamo por testigo contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú, ¿y qué? Y tu descendencia como Rahab, no como Acán. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti, prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres. Vemos aquí las dos caras, la bendición y la maldición, que todo eso depende de nosotros. Capítulo 29. Deuteronomio capítulo 29, vamos a ver desde el 18 al 21. O sea, desde el 28 y desde todo Deuteronomio hay esta definición. No solamente hay bendiciones, también hay este lado. No sea que sea
Versículo 18, no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu. Miren cómo va extendiendo de una forma personal, ¿no? O familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, como tantas falsas doctrinas. No va a pasar nada. Si tú te desvías, no es así no es la cosa. Dice. Él se bendiga en su corazón, diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No va a ser así. Aunque tú digas, Dios lo ha dicho. Y es la palabra de Dios contra la palabra del hombre, de cualquier otra doctrina. Así es. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará. Ahí viene, esta es ira de Dios, juicio de Dios, maldición. Humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre. Está hablando del pueblo de Dios. Y se asentará sobre él, ¿qué dice? Toda maldición escrita en este libro. ¿Y qué va a hacer lo siguiente? Como punto sin retorno, otra vez. Se irá a Egipto y terminará en Egipto. Y no tendrá la vida eterna. El justo por la fe en Cristo va a vivir, va a tener vida. Vida acá, vida en abundancia y vida eterna. Y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Vemos acá, hermanos, la severidad de Dios para con su pueblo que no permanece, que no persevera. Y no solamente para con ese pueblo, sino para con toda una casa, para con toda una tribu, para con toda una familia. Pongámonos ahí, hemos venido nosotros solos. Cuando vinimos al Señor, vinimos solos. Después ha venido todos nuestros seres queridos. Hay bendición. Y eso es lo que cuida y ha cuidado siempre el Señor. A nosotros y a nuestra descendencia, para que no le falte descendencia. Y aquellos que tenemos hijos que todavía no están en los caminos del Señor, no se preocupen, porque estas cosas, no maldiciones porque a causa nuestra, nuestros hijos también están bendecidos, pero Dios les va a dar su buena paliza, de alguna manera, les va a dar sus buenos moretones donde no les va a quedar otra cosa que levantar los ojos al Señor, más tarde o más temprano, a causa, porque ha dicho que nos bendecirá a nosotros, y nos bendecirá a nuestra descendencia. Por la fe, el justo por la fe va a vivir, va a creerle a Dios. Para el que cree, todo le es posible. Cree en el Señor Jesucristo, tú, y serás salvo toda tu casa. Es de simple, así le dijo al carcelero Pablo. Y vas a ver, Dios ha prometido, y aunque no lo veamos, lo creeremos por la promesa de Dios. Aunque veamos ahora todo lo contrario. Primera de Juan, capítulo 2, desde el versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo, de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, que sí guardamos, otra vez, guarda sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos, en esto nosotros le conocemos. El que dice, yo le conozco. Pueden decir, yo le conozco, yo sé la palabra, yo esto, como estos judaizantes y como de cuántas doctrinas erradas. Yo le conozco. Y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Debemos de tratar, hermanos,
Esa es la permanencia, ese procurar, obedecer, andar. Las huellas están dadas. No importa que nos desviemos un rato, pero ahí sabemos que ahí están las huellas. Nos desviaremos a la izquierda, pero ahí están las huellas. No perderemos. Hay un camino, una verdad y una vida. No hay otro evangelio, no hay otra salida. El justo por la fe vivirá. Y eso no es así, como les decía Pablo en pocas palabras. No se bendigan ustedes, no crean que se van a autojustificar, porque ustedes están ya bajo maldición si se desvían de Dios, aunque ustedes crean o digan lo contrario. En pocas palabras, a eso los llevaba. Vamos a ver otro ejemplo acá en el Antiguo Testamento, Segunda de Reyes, capítulo 17, cuando el pecado y el desvío ya llega a un extremo, porque por torpe que seamos, nadie tiene un camino perfecto y recto. Todos tropezamos, caemos, nos desviamos a derecha, a izquierda, un poco menos, un poco más, pero todos estamos luchando con una naturaleza pecaminosa que tenemos. Pero cuando la maldad y el pecado llega al extremo, ahí Dios es donde interviene. Y Pablo les decía en pocas palabras a los de Galacia, no vaya a ser que lleguen ustedes a un extremo donde ya no haya retorno y Dios tenga que intervenir. La ira de Dios, ¿no? El juicio de Dios pueda venir sobre ustedes. Segunda de Reyes, capítulo 17, desde el 7 en adelante, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel, y los hijos de Israel hicieron secretamente, como acá, secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas las ciudades, desde las torres de los atalayas hasta las ciudades fortificadas. Levantaron imágenes de acera, en fin. 11 quemaron allí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas. ¿Para qué? Para provocarlo. Llega un momento, hermanos, en que se levanta el juicio de Dios para provocar a ira a Jehová, y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas. Miren, Dios no es un Dios que se queda cruzado, te manda profetas, siervos, te habla, te dice. Y si tú no entiendes, entonces es a la 1, a las 2, a las 3 y a las 10, porque Dios es lento para la ira. Amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres. ¿No ves? Es el Dios de Abraham, de Jacob, de Moisés, es el mismo, no ha cambiado. Y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas, mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz. Mas ellos no obedecieron, endurecieron su corazón, rechazaron a Dios, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. No tenían fe, habían perdido todo. Y desecharon sus estatutos, el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, las cosas, lo vacío. Desecharon todas las grandes y preciosas promesas y se hicieron vanos. Hermanos, la vanidad de este mundo, ¿no? Primera de Juan, capítulo 2, lo que hemos leído, versículo 15, no améis al mundo, ni las cosas que hay en este mundo, porque la apariencia de este mundo pasa. Todo se acaba, todo es vano.
y fueron en pos de naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Hermanos, el mundo con todas sus vanidades nos atrae y cuando menos nos damos cuenta ha capturado nuestro corazón. El mundo te va a decir que te va a llenar, que te va a dar, vamos aquí, haz esto, haz lo otro, en fin, diviértete, goza, peca, diviértete, goza, ¿qué estás así? Y se hicieron vanos y regresaron a lo vacío. Dejaron, dice, todos los mandamientos, poco a poco llegaron a dejar todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera. Adoraron a todo el ejército de los cielos y no solamente sirvieron a Baal. Versículo 17, consecuencia. E hicieron pasar consecuencia para nuestra generación, hermanos, muerte. Como ya se ha perdido todos los valores para con uno, ya con los hijos. Hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego. Dejaron que pecaran, que se quemaran. Y se dieron a las adivinaciones. Miren, como Saúl. Ya perdieron toda sensibilidad, como dice Romanos 1. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Y Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro. Todo esto implica maldición, hermanos. Y los quitó delante, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Bueno, y aún vemos que aún esto, pero vemos que, hermanos, hay desgracia para nosotros y para nuestra descendencia. Versículo 17. Versículo 20. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de los saqueadores hasta echarlos de su presencia. Desechó Jehová a toda la descendencia. De nosotros depende, hermanos, nuestra descendencia. Y no importa cómo estén, Él va a levantar, vamos a ser salvos nosotros y nuestra casa, aún el más malo, porque somos una simiente santa, la simiente de Abraham, y bendeciré tu descendencia. Y haré de ti una nación grande y hará de nosotros grandes cosas, porque las obras que hace Dios, nuevamente, nunca son pequeñas, son grandes cosas las que Dios se ha propuesto hacer con nosotros. No te inclinarás a sus dioses, versículo 24, ni los servirás, ni harás como ellos hacen, antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. ¿No? Los destruirás del todo, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan, tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de ti. ¿No? Y ahí habla de tu descendencia, ¿no? No habrá mujer que aborte ni estéril. Yo completaré, te daré días, yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres y te daré la cerviz de todos tus enemigos. En fin, ¿no? Hasta el 32, no harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será de tropiezo. Dios, lo primero que hizo en el Éxodo, sacándolo de Egipto, fue darles esa ley. Éxodo 7, ya pueden leerlos en sus casas. Vamos a leerlo, a ver, rapidito. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones y ha hecho tantas cosas poderosas, ¿no? 7 naciones mayores y más poderosas que tú. ¿Cuántas cosas ha sacado Dios de nuestras vidas hoy en día que tenemos que reconocerlo? Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. Eso quiere Dios, las destruirás del todo. Y no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hijo
tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto, mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y quemaréis, en fin. Entonces, ¿qué dice? Que nos separemos, que nos apartemos, que no tengamos, que lo aborrezcamos del todo, dice, ¿no? Que nos separemos. Porque tú eres un pueblo santo, versículo 6, para Jehová tu Dios. Porque Dios quiere, es el más interesado que tú y que yo de guardar a nuestra descendencia. Porque nosotros somos un pueblo santo y nuestra descendencia también. ¿Acaso en nosotros termina? Dios continúa. Él es el que tiene mayor interés. Por eso son estas leyes que mandaba el Señor. Porque tú eres pueblo santo para Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y no es que por nosotros, sino es porque el potencial, la bendición de Dios está sobre nosotros. No es por ser vosotros más que todos los pueblos que os ha querido Jehová o os ha escogido, pues vosotros, ¿qué cosa era el más insignificante de todos los pueblos? Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano fuerte y poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y ustedes pueden leer y ahí vienen las bendiciones de esa obediencia, de guardar, de separarnos, de procurar nosotros, ser nosotros y tener una descendencia separada, un pueblo separado para que Dios derrame todas las bendiciones que derramó en nuestros padres, las derrame en nosotros y en toda nuestra casa. Y el mundo va a reconocer, dirán, todos los pueblos reconocerán que son linaje de Dios, benditos del Señor. Él es el más interesado.
Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita